¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en su programa del Rincón de la Fe, como cada sábado. Estamos pues muy contentos porque pues tenemos invitados. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nueva cuenta. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando a través de Revista Única. Los invitamos a que compartan esta publicación para que siga creciendo la comunidad precisamente del Rincón de la Fe. Nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube. Estamos como Única Canal Digital. Un gusto saludarte. Pues un gusto, y también el día de hoy pues es un gusto tener con nosotros al seminarista Víctor Hugo, quien está pues en su año de servicio en el seminario. Él ya terminó su carrera de filosofía y ahorita pues está en este año de servicio para seguir a teología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contento de poder compartir con ustedes los micrófonos. Y como bien has dicho, Ale, me encuentro actualmente en mi año de experiencia pastoral, que es el año intermedio de la formación hacia la vida sacerdotal. Y si Dios quiere, pues el próximo año estaré empezando la teología. Mi año de experiencia precisamente lo estoy realizando en algo similar a esto que estamos haciendo ahorita. Y pues luego con mucho gusto, es una experiencia nueva. Realmente cuando yo llegué a esta experiencia, yo le decía a las personas con las que convivo, nunca en mi vida me imaginé estar haciendo algo como lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? Estar en la computadora editando audios, imágenes, y pues gracias a Dios me puso a las personas indicadas que me enseñan y me tienen demasiada paciencia para aprender pues todo eso de las nuevas tecnologías. Así es. Pues muchas gracias a Víctor Hugo Fortino Cabrera, quien pues nos va a hablar acerca de lo que son todas estas festividades, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica. Pero pues antes vamos a ir a nuestros avisos pues parroquiales que tenemos para esta semana. Y pues los avisos parroquiales que tenemos para esta semana es, pues la primera festividad va a ser el día 28 de octubre. El día 28 de octubre vamos a celebrar a San Judas Tadeo. Él es apóstol. Pues aquí en la ciudad de Puebla hay dos templos dedicados precisamente a este santo. Uno de ellos se ubica ahí en la calle 11 Sur, pues adelante de Periférico. Ahí está este templo. El otro, pues se ubica ahí por La Piedad, la 25 Sur, esquina con 11 Poniente. Ahí se encuentra otro templo que estará pues de fiesta. Muchos celebran la fiesta este domingo, ¿no? Igual va a haber otra celebración en el templo de Santo Domingo, me parece que es a las 7 de la noche. Ahí también se hace una misa para San Judas Tadeo. También en el templo de San Agustín, ubicado ahí en la 5 Sur, también hacen cada mes, los días 28, misa a las 5 de la tarde. Así es que todos los devotos de San Judas Tadeo pueden acudir a estas iglesias. Y también pues va a venir dos festividades, la del 1 de noviembre y 2 de noviembre. El día 1 de noviembre, recordemos que en Catedral se abren para que todos podamos visitar lo que es pues la Capilla de las Reliquias, y también se abren pues algunos lugares específicos en estas capillas donde se tienen pues las reliquias de los primeros santos, se tienen reliquias de Santa Catalina de Siena, de la mayoría de los santos pues están dentro de la catedral. Los fieles pueden acudir ahí para hacer sus oraciones por sus difuntos. Y el día 2 de noviembre, pues como cada año es tradicional que se abra la cripta de los obispos. Esta cripta pues se encuentra exactamente debajo del altar principal en Catedral, y pues si no hay misas, los horarios pues a la hora que no hay misas es que dejan pasar a la gente para que pueda acudir a hacer sus oraciones, tanto por los obispos, sacerdotes, religiosas y todos los difuntos que hay. Y precisamente hablando de difuntos y en el marco de las festividades que nos acompañarán esta semana, sabemos que por tradición cada día de la semana que se acerca también es un recordatorio especial a los difuntos. Les compartimos que el 28 de octubre se reciben a los que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta. El día 29 se recuerda a los ahogados, el 30 a los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde, el 31 a los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron, el 1 de noviembre a los niños y el 2 de noviembre a los muertos adultos.
Pues también el día 1 se festeja a todos los santos dentro de la Iglesia Católica, y bueno, estos son los avisos pues dentro de las iglesias. Y bueno, les vamos a recordar otros avisos que también tenemos. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En el Facebook estamos como Revista Única por 5 Mujeres, en el Twitter y también en el Instagram. Y bueno, los invitamos a comprar estos libros que pues han sido editados por pues las 5 mujeres y la señora Silvia de Julián, quien es nuestra titular. Sexo, luego existo, escrito por Silvia de Julián y el maestro Alfonso Aguirre Sandoval, que es una guía para pues hablar sobre educación sexual a los hijos. Yo te la recomendación literaria es precisamente el libro de Crónicas de Puebla 50 años, editado por precisamente el equipo de 5 mujeres. Si te interesa la historia contemporánea de Puebla, y pues esa es la mejor recomendación. Ambos libros los puedes encontrar en la Librería Profética y Librerías León del Centro Histórico. Y pues como siempre les recordamos de nuestra Revista Única por 5 mujeres. Esta revista ustedes la pueden localizar en los puestos del Centro Histórico y también en consultorios y cafeterías de la ciudad de Puebla. Ahí tienen los puntos de distribución. En otra parte del mundo, también la puedes checar en la versión digital entrando a nuestro sitio www.revistaunica.com.mx. Y bueno, pues estos fueron nuestros avisos parroquiales. Regresamos al programa de El Rincón de la Fe. Y bueno, pues ahora sí, ya vamos a entrar en materia Tenemos una semana muy importante dentro de la tradición mexicana y llena de muchos simbolismos que vienen desde la época prehispánica y que en el momento de la conquista se hizo una combinación. Algunos dicen que fue una imposición, otros ya le han encontrado un significado personal y espiritual. Y estamos hablando precisamente de la celebración de los fieles difuntos o del Día de los Muertos. Pero sobre este tema igual queremos conocer diferentes ópticas. La tradicional, que es la colocación de la ofrenda, y también entender sus simbolismos. ¿Por qué el morado? ¿Y dónde queda también la fe? ¿Es un momento de reflexión o es un momento también de tristeza? Bueno, pues entonces si nos platicas un poco sobre esto, Víctor. Claro que sí, me llama mucho la atención que es un programa que tiene apertura hacia todos los puntos de la sociedad, no solamente se centra en uno específicamente. Y como bien han dicho, el hombre siempre está en busca de la trascendencia, siempre busca entrar en contacto con algo que le trasciende, que es superior a él mismo, ¿no? Le vamos a llamar es una disciplina filosófica, la fenomenología de la religión, que se encarga precisamente de estudiar el hecho religioso a partir de la experiencia del hombre con su deidad, con Dios, ¿no? En este sentido hablaremos de Dios. El hombre sabemos que siempre busca esta intimidad, este encuentro con Dios, precisamente para alientarle a seguir hacia el camino de fe, una esperanza, precisamente interrogarse y responderse qué pasa después de la muerte, ¿no? Nuestra cultura, recordemos que siempre se ha basado en símbolos. Siempre, ¿no? Algo sencillo nos significa mucho. Los colores, los movimientos, los bailes, imágenes, van cargadas de mucho sentido, de mucho significado. Y precisamente la ofrenda de Día de Muertos no puede ser la excepción. Va cargada e incluso vamos a llamar esta inculturación de los pueblos, ¿no? Como bien has dicho, en la conquista, nuestros pueblos prehispánicos precisamente hacían ya sus ofrendas, pero no de estos manjares, vamos a llamarle así, de pan, de comida, de frutas, sino que hacían sacrificios, ¿no? Como ofrenda a su deidad, para agradar, para trascender. Y precisamente, algo que me llama mucho la atención, es cuando tomé mis clases de historia, un profesor nos decía, estas personas que iban a ser sacrificadas no iban pues ni tristes, ni preocupadas, sino todo lo contrario, iban alegres porque sabían que lo que iban a hacer, entregarse en sacrificio, era para encontrarse con la deidad. Y precisamente, vamos a empezar aquí. Nuestro pueblo es un pueblo de tradiciones y de costumbres, ¿no? Es un pueblo riquísimo, el pueblo mexicano es caracterizado precisamente por su alegría, es considerado uno de los pueblos más felices del mundo, uno de los países más felices del mundo, y precisamente esta felicidad está manifestada en todas esas tradiciones que va experimentando a lo largo del calendario. Yo creo que ustedes también tienen alguna fiesta específica por la que dicen,
pues esta me gusta, ¿no? Por ejemplo, la más próxima es Navidad, ¿no? De hecho, no siempre mencionamos, bueno, aquí en los avisos parroquiales, y cada semana siempre tenemos a dónde ir a poder degustar unas ricas chalupas, precisamente por las festividades que hay en muchos templos. Es la fortuna de vivir en esta ciudad, que estamos rodeados de iglesias, entonces siempre hay una festividad por lo menos cada 15 días, y justamente aparte de la fiesta pagana, se podría decir la comida, también hay encuentros íntimos, ¿no? Cuando se hace la celebración, por ejemplo, de los santos. Sí, precisamente estas celebraciones religiosas nos invitan a eso, ¿no? Primero al encuentro con Dios, porque es una realidad, ¿no? Una fiesta patronal que dice primero es la misa patronal, en las confirmaciones, comuniones, y después viene el ágape, ¿no? Con toda la comunidad, el convivio, y la verbena popular le decimos, ¿no? En la que llega la feria y se establece, pero no se debe de perder nunca el sentido de la fiesta, porque podemos estar festejando la comunión a lo mejor de nuestros hijos, no sé, y olvidar aquello que ha recibido. Y lo mismo nos va a pasar aquí con la fiesta de Día de Muertos, la fiesta de Todos Santos. Recordar que esto es primero un momento para poder hacer una obra de misericordia, que cuál puede ser el momento de orar por los muertos y claro, por los vivos, ¿no? Recordemos que muchas veces decimos, este año ya le toca que venga a tu abuelito, ¿no? Porque ya murió el año pasado, quizá le toca ya este año que venga. Para que un alma regrese tienen que pasar ¿cuántos meses después de fallecido? Es que es verdad. Por ejemplo, bueno, yo escuché al arqueólogo Merlo que decía en una plática, que decía que por lo menos tienen que pasar, que un alma cuando se muere se va caminando. Es que se habla mucho de eso, del camino, ¿no? De que te vas y caminas, y por lo menos son 8 semanas, entonces 8 semanas de ida y 8 de regreso. No, o sea, no creo que por aquí llegó y ya el alma, ahí nos vemos, ¿no? Ya me voy. Yo creo que, o sea, tiene que pasar algo. Sí es cierto que tiene que pasar algo, no es cierto, o sea, el alma trasciende y ya. Nosotros queríamos poner allá en la oficina la ofrenda José José, pero una compañera decía que no, porque apenas murió y tienen que pasar 9 meses para que pueda salir, casi le den permiso para venir a la tierra. Precisamente hablando de ese tema, hay un tiempo cuando un alma pues ya se desprende del cuerpo. O sea, inclusive existe el tiempo para que un alma pueda regresar. Bueno, primero que nada, todas estas son pues prácticas de tradición oral, ¿no? Porque precisamente yo lo escuchaba de mi abuelita, ¿no? Es que necesita pasar tanto tiempo, ¿no? Pero recordemos que el alma es inmaterial y por lo tanto no existe ni un tiempo ni un espacio, ¿no? Recordemos entonces, por tradición podemos decir que tendrá que pasar un tiempo, porque es lo que nuestros pueblos creen, lo que nuestra cultura nos ha enseñado, ¿no? Podemos saber en un proceso de evangelización que pues el alma reposará en la presencia de Dios, ¿no? Contemplará a Dios. Entonces, no sé si han visto esta película de Coco, ¿no? Que pasan este proceso en el que muere y llega todo, ¿sí la han visto? Sí. Bueno, ¿no? Vela, sí. Pues es una película muy bien hecha porque retrata toda la filosofía mexicana. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que nuestros pueblos creemos, ¿no? Este camino de flores de cempasúchil, que realmente nuestros pueblos creen que necesitamos pasar por ahí porque es el camino para llegar al Mictlán, ¿no? Que es el lugar donde se encuentran los muertos. Y entonces precisamente todo este conjunto, este cúmulo de pensamientos, de ideologías, son lo que hacen más rica y mística nuestras tradiciones, porque precisamente es a través de esta ofrenda que creemos que se hacen presente de nuevo nuestros seres queridos que ya nos han pues precedido a la muerte, ¿no? A la eternidad. Y entonces, precisamente, estas tradiciones nos invitan a eso, a recordar a aquellos que ya no están con nosotros y saber que existe algo que después de la muerte nos va a unir, el vínculo del amor, y creer que esta presencia, que esta trascendencia nos lleva a la presencia de Dios. Bueno, pues vamos a continuar platicando sobre este interesante tema, pero nos tenemos que ir a nuestro primer corte y vamos a continuar en el programa del Rincón de la Fe.
Regresamos a nuestro programa El Rincón de la Fe y estamos pues con el seminarista Víctor Hugo Fortino, quien nos está hablando sobre pues lo que es esta tradición. Y bueno, pues vamos a dejarte que nos cuentes qué es pues esta ofrenda, ¿no? ¿Cuántos niveles son? ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos la ofrenda o ponemos el altar con niveles, pero no sabemos ni por qué, ¿no? Claro. Bueno, yo sabía que los niveles los ponen para aprovechar el espacio de la ofrenda. Y más que nada porque en los concursos de ofrenda, entre más niveles tenga, entre más llamativa es, como que les da más puntos, pero ya después te vas enterando que son 7 niveles, que son 3 niveles, pero que cada nivel representa algo. Entonces, estaría padre a la gente que nos esté escuchando que aproveche y comparta la publicación para que más personas puedan entender por qué se pone la ofrenda y por qué cierto determinado número de niveles. Claro. Como hace rato les estaba yo diciendo, nuestro pueblo se caracteriza por estar cargado de símbolos, y estos símbolos cargados de un significado, ¿no? Y precisamente en muchos pueblos se acostumbra a poner ofrendas quizá monumentales, de tamaños así, de dimensiones muy grandes, pero precisamente consiste en esto, en una manifestación de piedad hacia lo que creemos. Yo en este caso traigo 3 niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos más o menos identificar que somos 3 niveles dentro de la iglesia que estamos, ¿no? El primer nivel es la iglesia purgante. Lo voy a leer de manera textual. Dice: conformada por todas las almas que se encuentran en el purgatorio. Valdría la pena saber qué es el purgatorio. Todos hemos estado en familiaridad con este término, pero no sabemos quizá qué sea. De hecho, ya también platicamos del purgatorio. ¿Ya? ¿De verdad? Sí. Hace un mes tuvimos el programa precisamente del purgatorio, porque existe o no existe, de acuerdo a las declaraciones que tuvo el Papa, y también la intervención de la Virgen María, que es la persona, la persona que ayuda precisamente a las almas a salir de ahí. Claro, muy bien. Lo pueden checar en nuestro canal de YouTube. Entonces ya será llover sobre mojado. Sí. Quizá voy a mencionar un elemento muy sencillo, un estado de purificación, ¿no? Recordemos que el purgatorio es eso. La existencia del purgatorio, sí, quizá lo que ya no existe, se descartó totalmente, fue el limbo, ¿no? Pero bueno, el purgatorio precisamente es decir, aquellas personas que no murieron en pecado mortal, pero que están en el purgatorio pagando por faltas cometidas, ¿no? De segundo nivel, la iglesia triunfante, que son aquellos que ya se encuentran gozando de la presencia de Dios, que se encuentran en el cielo, por así decirlo. Y tercero, la iglesia militante, que somos todos los que estamos aquí en la tierra y que nos encontramos aquí, pues para orar por aquellos que ya están, pues en un lugar mejor, por así decirlo. En estos niveles, ¿cómo los estaríamos colocando? ¿Qué significado? Ahora sí, ¿qué cosas tendríamos que poner en estos niveles? Claro que hay elementos precisamente que caracterizan este altar de muertos, como también le podemos llamar, y sin duda algo de lo que no podemos prescindir es el papel picado. Nuestras fiestas son fiestas muy coloridas, muy alegres, y precisamente el papel picado con alguna imagen plasmada a lo mejor de la Catrina, alguna hojaldra, cosas así que ya sabemos todos cómo es el papel picado, precisamente muestra el sentido religioso de ver la muerte, sin tristeza, pues solo es el paso a una vida nueva. Por nuestra fe creemos que no morimos, ¿no? Sino que pasamos a un plano de la vida eterna, a contemplar la presencia de Dios. Y precisamente a través de la manifestación del color en el papel nos encontramos festejando esto. Precisamente por eso los santos, el día de su fiesta es el día en que mueren, porque es el día en el que está gozando de la presencia de Dios. Entonces el papel de colores, el papel picado. El camino de flores de cempasúchil. ¿Quién no recuerda aquel momento cuando tu abuelita, tu mamá te decía, haz el camino, ¿no? Quizás saliendo de la ofrenda hacia la puerta, o si te alcanzan las flores, más largo. Precisamente este camino de flores es aquel que siguen nuestros fieles difuntos para llegar a la casa, conocer qué le pusimos. Principalmente la ofrenda va colocada con los elementos que al difunto más le agradaban, ¿no? Si le gustaba quizá el pulque, la cerveza, los cigarros, el mole, pavo, no sé pavo, quizá, ¿no? Quizá esos elementos que hacían que esa persona fuera única para nosotros y que a través de la manifestación puesta en el altar de muertos, lo recordamos, ¿no? Le voy a poner su cerveza a mi papá porque le gustaba mucho la cerveza. O el mole negro porque a mi papá le encantaba el mole. Esos elementos no se pueden prescindir. Los que yo estoy diciendo
son aquellos que son elementales de alguna manera y que no nos deben de faltar en nuestro altar de muertos. El agua se supone que se pone el altar para simbolizar las oraciones que pueden calmar la sed de las ánimas. A mí mi mamá me decía, es por si llegan con sed, ¿no? Y porque el agua precisamente simboliza vida. En el altar de muertos lo que tratamos de simbolizar es que no se ha truncado la vida, sino que sigue una vida en plenitud. La sal, la resurrección de los cuerpos por un elemento que se utiliza para la conservación, ¿sí? Recordemos que la sal es pues esto que le da sabor a nuestros platillos, a nuestra existencia, el sazón de la vida, por así decirlo. El incienso va con connotación a muchos otros significados. Por ejemplo, nuestra celebración eucarística significa la oración que se eleva hacia Dios, ¿no? La oración de todo el pueblo que sube. En este caso, haciendo alusión a nuestras creencias, creemos que es para alejar algún demonio, purificar nuestra ofrenda, purificar nuestro altar, limpiar el espacio quizá para que nuestro difunto, nuestra alma llegue y pueda entrar sin ningún problema, ¿sí? Las veladoras, recordemos que están encendidas, prendidas, indicando el camino de la esperanza, que esperamos que estos seres queridos, esos seres amados, puedan llegar a nuestra ofrenda, ¿no? ¿Quién no ha tomado un pan, una hojaldra y dice, ya no sabe igual, ¿no? Y dice, es que a lo mejor se llevó la ofrenda. Estas prácticas son las que enriquecen nuestra cultura. Y sin duda, las calaveritas de azúcar. Yo me imagino que a muchos hemos puesto un dulce típico en nuestra ofrenda, estas calaveritas que llegan a tener alguna frase graciosa, el nombre de nuestro familiar, de nuestro difunto, y nos simboliza precisamente la dulzura de la muerte. Yo pienso que es comenzar a ver a la muerte con ojos de amistad, incluso yo, porque es algo de lo que nadie podrá prescindir, a los que todos vamos a llegar, y que sin duda es a través de estas manifestaciones culturales, porque es un patrimonio cultural, que podemos manifestar lo que creemos. En esta, ahora sí, en esta pues tradición, ¿no? de colocar una ofrenda, después de colocada, pues la iglesia recomienda o qué nos piden, ¿no? Que se reza a una determinada hora, que haya, no sé, o sea, porque no nada más es poner la ofrenda, ¿no? Sí. Bien, muy, muy importante este aporte que dices, Ale. Claro que sí, el altar, como decía yo al principio, nos debe remitir a la primera ayuda, obra de misericordia, orar por vivos y difuntos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ha pasado con aquel que ya ha muerto. Entonces, aparte de que confiamos en la misericordia de Dios, para eso seguimos nuestra misión nosotros aquí en la tierra, para orar por aquellos que ya nos han adelantado hacia la muerte. Precisamente, la iglesia, ¿qué nos invita? Primero, a hacer oración por ellos. Segundo, es una tradición que nos ayuda a fortalecer nuestra vida de piedad y espiritual. ¿Por qué? Porque es en ese día en el que vamos a misa, anotamos la intención de nuestro difunto, el nombre de nuestro papá, nuestra mamá, de quien sea, hacemos quizá el rosario. Claro, nuestra ofrenda debe estar presidida por la imagen de un santo, ¿sí? Muchas veces decimos, esto será un culto a la muerte. Pues claro que no, recordemos que la muerte es un proceso natural. Le debemos de pedir a Dios una santa muerte, es decir, morir en santidad, morir en gracia, ¿no? Para poder llegar a contemplar la misericordia de Dios. Entonces, bien importante esto, yo les invitaría quizá, pues si ya no ponemos ofrenda, pues algo simbólico, algo pequeñito, y sobre todo orar por aquellos que ya no están con nosotros. La iglesia nos pide eso, ora por tus difuntos. ¿Para qué? Para que puedan gozar de la misericordia de Dios. Justamente haciendo alusión a lo que mencionabas, la fe católica es un Dios vivo, sí. Y esta actividad tradicional pues es una herencia prehispánica que es a un Dios de la muerte. ¿Hay algún problema, hay un choque? ¿La iglesia lo permite, lo justifica, no tiene nada que ver? ¿O ya trascendió este tema de pues la muerte ya es parte, como tú lo mencionas, es un proceso, ¿no? Claro, o sí. sea, hay una relación, o sea, ya no choca la tradición prehispánica con la tradición católica, porque, bueno, recordemos la conquista, cuando llegaron en este tema de la evangelización, destruían todos los templos, destruían muchísimas cosas que tienen un gran simbolismo prehispánico, y ahorita ya lo están como que aceptando. Sí,
Bueno, es bien importante esto que dices, y como lo decía yo al principio, es un proceso de inculturación. Es decir, esta cultura llega y evangeliza todo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente para que uno lo pueda aceptar, necesita ver su mismo contexto relacionado hacia lo que cree. Yo decía al principio, las ofrendas prehispánicas que contenían, o cómo eran, ¿no? Eran sacrificios humanos, decía yo al inicio. Esas personas que eran ofrecidas en sacrificio no iban pues ni tristes, ni preocupadas, ni nada, porque ellos, por lo que creían, sabían que se iban a encontrar con su deidad. A través de este proceso de inculturación, lo que se llega a hacer es decir, yo me quiero imaginar a los conquistadores sorprendidos por ver tantos sacrificios, ¿no? Entonces lo que hacen es, puedes hacer tus ofrendas, pero desde otra manera, sin hacer los sacrificios de estas personas, ¿sí? Muchas veces podemos pensar que la conquista fue un momento de horror, cosas así, como nos los ha pintado la historia, ¿no? Pero también hay historias, bueno, no hay historias. La historia nos puede decir que a través de este proceso de evangelización, el hombre se encuentra rescatando su misma dignidad, ¿no? Hoy sabemos que la dignidad del hombre está sobre la de cualquier otra cosa, ¿no? Sobre los animales, sobre todo. Entonces, este proceso repito, de inculturación, en la que los conquistadores tratan de enseñarnos nuevas maneras de encontrarnos con la deidad sin agraviar la dignidad del otro, pues yo creo que han enriquecido nuestra cultura. La Iglesia respeta estas manifestaciones de piedad, porque incluso en muchos templos vemos que se ponen estas ofrendas, pero como decía hace ratito, precedidas por la imagen de un santo, precisamente por eso, recordando que todos estamos llamados a la santidad, y que a través de estas manifestaciones de ofrendas, de altares, es como el hombre expresa su piedad popular, ¿no? Recordemos que no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Necesitamos ver algo para captarlo, procesar la idea y decir, esto es lo que creo, esto es lo que hago y sé por qué lo hago. ¿Cuál sería la postura o la opinión que tendría la Iglesia Católica con los comentarios de la gente que dice que en estas fechas siente la presencia de su familiar, que sueña con la persona, o llega a oler su perfume, o dice, me tocó, lo soñé, lo vi su sombra? Como que es un periodo donde, o inclusive la gente dice que pues, las puertas se abren. Entonces, tanto pueden venir los familiares como también pueden venir almas que nada más buscan hacer daño. O sea, ¿cómo contener esta parte? Claro, mira, algo muy importante es que somos seres psicológicos, ¿no? Tenemos una psicología y nuestra psicología, el poder de nuestra psicología es muy grande. Entonces, ¿qué nos pasa? Estas fechas nos mueven mucho los sentimientos. ¿Por qué? Porque comenzamos a recordar a papá, mamá, a quien ya no está, y como es alguien muy amado, nuestra mente es muy poderosa y nos remite inmediatamente a eso, ¿no? No sé si les da, por ejemplo, yo hace ratito que entré dije, se escucha mucho silencio, ¿no? Precisamente nos puede pasar algo similar. Estoy recordando tanto eso que mi mente empieza a rebotar recuerdos. Y entonces si yo me duermo pensando en mi papá, voy a soñar con mi papá, ¿no? Nos pasa cuando vemos una película de terror. La vemos, nos impresiona de tal manera que escuchamos un ruido y lo relacionamos inmediatamente. Algo está pasando. Y me voy a dormir y sueño feo, precisamente porque me está remitiendo a estos recuerdos que ya pasaron, pero me han impactado de tanta manera que lo refleja. La Iglesia, ¿qué te dice? Bueno, estás sintiendo estas manifestaciones, estas situaciones viviendo, ora por tus difuntos. Puede ser la invitación de Dios a que tú debes de orar por tu difunto. Qué bueno que lo estás recordando, ora por él. La mejor manera en la que puedes ayudar a esto es orando por él. Bueno, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y vamos a continuar con este interesante tema.
Regresamos a su programa El Rincón de la Fe y bueno, estamos hablando sobre estas fechas que se acercan y está con nosotros el seminarista Víctor Hugo Fortino, quien nos está hablando sobre este interesante tema. Pero se quedaron en el tintero. Sí, justamente afuera de micrófono le preguntaba, bueno, también se dice que estas fechas, los portales dimensionales, las puertas del infierno, el purgatorio se abren y pueden salir almas o demonios o espíritus y por lo tanto mucha gente aprovecha para hacer rituales. Y también estábamos hablando del tema del Halloween. No sé si nos puedes comentar sobre esto. Claro que sí. Como bien decías, fuera del micrófono, me preguntabas, ¿es posible estas situaciones para realizar magia negra o rituales satánicos? Recordemos que el mal no descansa, el mal siempre estará presente en nuestras vidas, pero ¿qué va a pasar? Nosotros en nuestra libre elección, nuestro libre albedrío, sabremos qué decisión tomar. Es importante saber que el mal siempre hará lo posible para hacernos caer en pecado, para alejarnos de la presencia de Dios. Esas situaciones de abrir portales, hay muchas posturas, ¿no? En una ocasión un sacerdote yo le preguntaba, oiga padre, ¿y será cierto esto que vienen los difuntos, que se abren? Y él me decía, si están en la presencia de Dios, ¿para qué quisieran venir? Si ya están gozando de la presencia de Dios, ya lo tienen en plenitud, lo están alabando. Si estuvieran en el purgatorio, dejarlos salir sería como librarlos de su estado de purificación. Y si estuvieran en el infierno, más sería... El infierno es la privación de Dios. El purgatorio es la privación no total, temporal de Dios, y el infierno es la privación total de la presencia de Dios. Si estuvieran en el infierno y los dejaran salir, pues sería liberarlos de su castigo, ¿no? Entonces precisamente estas situaciones se dan a partir de un proceso de evangelización. El Halloween, yo les decía hace ratito, no podemos decir que sea malo, porque cada pueblo adopta, de acuerdo a sus tradiciones, a su cultura, a su idiosincrasia, la manera en la que celebrará estas fiestas, ¿no? Por decir, yo les decía hace rato, nosotros celebramos las primeras vísperas el día 31, que se supone que es el momento en el que se está celebrando el Halloween, o que muchas veces se aprovecha para hacer rituales satánicos. El mal siempre está presente. Nosotros podemos estar ahorita en este momento y alguien allá afuera está haciendo el mal, ¿no? Alguien allá afuera puede estar haciendo una misa negra, como le conocemos, ¿no? Pero ¿qué certeza nos queda en que el bien siempre triunfa sobre el mal? Y el Dios en el que creemos, como dijiste al principio, es un Dios de vivos y es un Dios que nos da la plenitud y nos acerca siempre, siempre, siempre hacia el bien, ¿no? Entonces, voy para el Halloween. En YouTube yo tengo un compañero que hace videos. Ahorita él, por la formación, lo han mandado a estudiar a otra parte, pero él hizo un video que se llama La verdadera historia del Halloween contada por un seminarista. ¿Qué tiene este video? Primero tiene el origen del Halloween, y en este video nos retrata San Patricio, cómo es que empieza a traer estas manifestaciones de, pues, ¿qué será? De trascendencia de la muerte. Y cómo es que las podemos comenzar a manifestar, ¿no? Por ejemplo, el Halloween es una tradición muy popular, no sé si es la manera correcta llamarla tradición en Estados Unidos, que los niños se disfrazan, piden dulces, vemos las películas, ¿no? Que van, tocan la puerta y dicen dulce o truco, ¿no? Y precisamente, cada pueblo adoptará estas manifestaciones de acuerdo a lo que vive, ¿no? No podemos decir que sea malísimo, porque hay que entender el aspecto histórico, el aspecto cultural de cada pueblo. Entonces, adelantarme a decir, no lo hagan, es un ritual satánico, sería demasiado exagerado. Yo quiero pensar que hay que respetar siempre y pues simplemente manejarlo con mucho cuidado. Ajá. De hecho, esto de pedir, ¿no? Es una tradición. En México, pues no era ir a pedir el dulce, ¿no? Sino ir a pedir la calaverita, que a lo mejor te daban una fruta, pero los niños no iban disfrazados. Actualmente pues ya van disfrazados. Antes pues llevabas que la
la calabaza, ya con forma de calaverita, o la caja, ¿no? Con la velita y pedías, pues a lo mejor te regalaban dinero, te regalaban un dulce, pero no ibas disfrazado. Ahora los niños, pues los están, aquí en México, como que quieren retomar lo que es el Halloween, ¿no? Y hay quien te dice, no, es que el Halloween, ahí es donde lo están satanizando, ¿no? Claro. Que te dicen, el Halloween es malo porque es brujas, y más vestir a un niño de bruja. Claro. Sí, yo pienso que todo se puede empezar a tornar mal o malo en tanto yo lo empiece a hacer con esa intención, ¿no? Porque, por decir, si yo no supiera que robar es malo, ahorita me llevo este arreglo de flores, ¿no? Y para mí no puede estar mal porque no sé que robar es mal. Entonces, ¿a qué va? A ir formando la tradición, pero bien formada. Decir, bueno, ahorita nuestra iglesia, para tratar de formar algo nuevo, nos invita a vestirnos de santos, o disfrazar a los niños de santos, precisamente porque es la festividad de todos los santos, ¿no? ¿Y por qué? Como decía yo igual hace ratito, estamos llamados todos a la santidad, todos, desde nuestro estilo de vida concreto, desde la soltería, el matrimonio, la vida consagrada. Y precisamente, el Papa Francisco lanzó una encíclica que se llama Alégrense y regocíjense, precisamente en torno a esta manera en la que podemos encontrarnos con Dios y ser llamados a la santidad, ¿no? La Sagrada Escritura nos dice, sean santos como yo soy santo. Todos estamos llamados a la santidad. Y precisamente, porque a lo mejor en vez de disfrazarnos de Drácula, nos disfrazamos, no sé, un niño, ¿no? De San Juan Diego, ¿no? Y precisamente, ¿por qué? Porque este proceso de inculturación viene llegando apenas y está tomando fuerza ya en nuestras parroquias, que son las que lo están promoviendo, ¿no? Incluso se llegan a hacer concursos de disfraces de santos, están saliendo a pedir calaverita ya disfrazados de santos, y precisamente porque es un proceso de evangelización en el que apenas nos estamos metiendo, y que el día que llegue a tocar ya las fibras de la persona, va a decir, vamos a celebrar Todos Santos, que es la fiesta de los santos, celebrar la santidad de Dios en los santos. El Señor es el santo de los santos. Bueno, precisamente hablando de este acercamiento con Dios, ¿cuáles serían? Bueno, es que lo he escuchado mucho, hay que hacer oraciones por los difuntos, por las almas del purgatorio, pero ¿cuáles las oraciones? O sea, ¿dónde puedes tú encontrar estas oraciones? ¿Hay un librito? O ahorita con el tema de las páginas web, ¿hay un sitio web donde puedas tú encontrar una oración que sea específicamente para las almas en purgatorio, o las personas, las almas que han muerto, o cómo rezarle precisamente para pedirle a Dios, o a la intercesión de la Virgen María, para que ayude a estas almas? O sea, ¿dónde buscar estas oraciones? ¿O es una oración que sale de ti? ¿O tiene que tener ciertos elementos? Porque muchos rezamos, pero pues tal vez no es la oración correcta. Claro, mira, has dicho algo muy importante. El día de hoy se celebró en el seminario un evento que se llama María, México es todo tuyo, que es la consagración de todo el país a la Virgen María, al amparo de la Virgen María. ¿A qué voy con esto? Al papel fundamental del rosario, ¿sí? El rosario, San Pío de Pietrelcina decía, un sacerdote capuchino estigmatizado, decía, el rosario es como un látigo para el demonio. Cuanto más rezamos el rosario, el demonio más se aleja. O puede ser otra, cuanto más rezamos el rosario, más se acerca para tentarnos más. ¿Yo qué invitaría a esto? A las personas que oramos por los difuntos, ofrezcamos el rosario a la Virgen por ellos, por los muertos. La intercesión de la Virgen es infalible, es muy grande. Entonces yo creo es eso. Ciertamente hay muchos sitios en internet que nos están ofreciendo oraciones, ¿no? Conocemos a Ciprensa, a Aleteia, que son páginas web donde encontramos contenido muy rico. Vemos estos sacerdotes influencers, ¿no? En YouTube, Facebook y todo, que no tardarán en empezar a montar estas cositas, no porque saben que son de gran impacto para la sociedad. Entonces, claro que existen libros de oraciones de piedad, donde los compran Paulina, San Ignacio en Plaza Cristal, y vienen los folletitos, y hacer diferencia entre esto. Hay oraciones que brotan de nosotros, que precisamente es eso, es orar. La oración es ese intercambio íntimo que tenemos con Dios, en el cual nos encontramos con Él, platicamos experiencias, tristezas, penas, fatigas.
Y el rezar precisamente consiste en eso, en repetir nuestro Padre Nuestro, nuestro rosario, nuestra Ave María, no sé. Pero precisamente lo que va a ser diferente en nuestra oración es la manera en la que vamos a meditarlo. El rosario tenemos que meditarlo, porque si lo oramos así, en 15 minutos te lo echas y no te ha dejado ningún fruto. Las oraciones tienen que ser meditadas, contemplar el misterio de la encarnación, quizá el misterio de la redención, a través de esta oración, quizá un poco sencilla, larga, pero muy pesada, porque nuestra gente no estamos acostumbrados a orar el rosario. Yo muchas veces cuando he tenido el encuentro con las personas, voy a hacer un comercial, ¿no? Yo les digo, recen el rosario como en Electra. Y ellos me dicen, ¿cómo es en Electra? ¿Cómo es en Electra? En pasos chiquitos. El rosario así también hazlo tú. Reza hoy 2 Aves Marías, otros 2 Aves Marías mañana. Y poquito a poquito es empezar esta vida de piedad. Para nuestros fieles difuntos, un responsorio, dale Señor el eterno descanso y luz que apare la luz perpetua, descanse en paz, consagrarlo a la Virgen María, ganar indulgencias por los difuntos, por ejemplo, cuando se abre la puerta del perdón en catedral, cuando hacemos algún acto de misericordia en algún jubileo, no cansarnos de rezar por ellos, pedirle a Dios que les perdone sus faltas. Ahorita precisamente estas oraciones, las siguientes semanas pues, mucha gente visita los panteones, les arregla la tumba, florecita, les arregla el azulejo y demás, y después, bueno, hay otros que inclusive llevan el mariachi, música y comen con ellos, ¿no? Pero también hay un momento de oración que hacen precisamente, o lo empieza la abuelita, lo enseña la hija y así se va pasando la tradición. ¿Cuál sería aquí la sugerencia de qué oración hacer cuando estás en la tumba, en el panteón, después de limpiarla? Veo que varios rezan Padres Nuestros, Aves Marías, o sea, o qué sugieres que se pueda hacer como familia cuando visitamos la tumba en el panteón. Sí, claro. Esto que dices es muy importante. Regreso a lo que decíamos, somos seres sentimentales y en este día, ¿por qué van a limpiarla hoy? Porque ya saben que en todo el año está bien sucia, con el pasto crecido, pues hoy aunque sea, ¿no? Precisamente no olvidarnos que aunque el alma ya no se encuentra en el cuerpo de nuestro ser querido, se encuentran ahí sus restos, ¿no? Y claro, irle a limpiar, irle a cuidar, ¿no? Y sobre todo en vida, ¿no? Antes de llegar al punto, todo en vida, ¿no? O sea, con mucha caridad, mucho respeto, ya en el ataúd, en el hoyo, ya no le sirve, ya no lo disfruta. Quizá nos pudiera servir a nosotros como para decir, mi mamá le gustaban los mariachis, pero puede ser una píldora para calmar nuestra conciencia. Aprovechemos hoy lo que tenemos, nuestros seres queridos, y lo que les sea que le queramos dar, dárselos ahora. Después ya no tiene sentido, ¿no? La oración es al contrario, es ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros como vivos tenemos la obligación de orar por los que ya no están. Así cuando nosotros nos moramos, los que vienen atrás tendrán la obligación de orar por nosotros. ¿Qué oraciones? Te decía yo hace ratito, un responsorio, quizá un misterio del rosario, meditar la palabra de Dios, quizá el evangelio de la resurrección de Lázaro, que nos hace recordar que creemos en la resurrección de los muertos, que creemos en la vida eterna, ¿no? Y meditar la palabra de Dios, ¿qué nos va a provocar? Primero, un cambio en nuestra vida. Nos va a tranquilizar porque quizás seguimos con la incertidumbre de qué habrá pasado con él, dónde estará ahorita, ¿no? Y precisamente a través de estos dos elementos importantes de darnos tranquilidad y saber qué es lo que está pasando ahora, nos va a confortar mucho y saber que lo que estamos creyendo, porque lo creemos, se hará plenitud en el que ya no está con nosotros. O como decías, ¿no? También checar en estas páginas, católicas, porque hay algunas páginas que no son tan, ahora sí, tan apegadas a la fe, pero por ejemplo, como bien decías, a Ciprensa, acudir a Ciprensa, a Aleteia, no sé, también a catholic.net, que son lugares donde te dan reflexiones, ¿no? Por ejemplo, por semana, por día, para ir rezando, orando. ¿no? Y ¿sabes algo importante? También acercarse a tu párroco, a tu sacerdote, ¿no? Pedir por tu difunto en la misa, ¿no? Y no solo este día. Pide por él todos los días que puedas, todos los días que nos acordemos, pero no dejemos de pedir por ellos, ¿no? Recordemos que la oración es una fuerza precisamente que mueve, que dinámica,
que hace que lo que nosotros ahora pedimos, quizá por intercesión de los santos, llegará a la presencia de Dios. Precisamente ese es el papel de los santos, ser intermediarios ante la presencia de Dios, llevar nuestra petición a la presencia de Dios. Lo mismo la Virgen María. Claro, son procesos de evangelización que muchas veces pues apenas estamos iniciando ahí, pero es importante que nuestra comunidad, nuestras personas sepan que lo que estamos haciendo es importante para nuestros difuntos. Pues bueno, quisiéramos hablar más y quisiéramos seguir aquí porque la verdad son temas muy interesantes, temas que en ocasiones pues no exploramos tanto o no conocemos tanto, o muchas veces somos católicos pero no practicantes, no evangelizamos tanto, y pues la verdad son muy interesantes, pero ya se nos acabó el programa. No, hombre, muchas gracias. No, y te agradecemos mucho pues que este tiempo pues lo hayas compartido con nosotros, y esperamos pues poder tener otro tiempo contigo, otra plática, porque la verdad en ocasiones hay seminaristas, sacerdotes que no se prestan tanto a este tipo de pláticas y hablarnos como en esta tarde, pues nos hablaste tú, ¿no? De cuestiones no tan por ejemplo, no satanizar tanto algunas cuestiones, ¿no? Y creo que a mucha gente nos gusta y nos interesa este tipo de pláticas. Pues muchas gracias, Víctor, de verdad te agradecemos el que nos hayas acompañado. Quique. Pues sí, me sumo precisamente a esta felicitación, porque que llegue un seminarista a platicar estos temas, uno piensa, viene un especialista, no nos va a cantar el evangelio, nos va a recitar aquí la epístola, pero yo creo que platicarlo de una manera tan fluida que la gente lo pueda entender y también lo pueda asimilar de una manera práctica, hace que la gente esté más abierta y también tenga la curiosidad de informarse, ¿no? Por eso igual te preguntaba, ¿dónde buscar esas oraciones? Porque hay mucha gente que quiere hacerlo, pero luego no sabe cómo. O se deja por guiar, es que me dijo mi tía, me dijo del otro, y luego se van distorsionando mucho las cosas, y qué mejor que tener una referencia de una persona que está precisamente estudiando de estos temas y que viene ahora sí, con toda la intención de compartir lo que sabe. Te agradezco mucho que nos estés visitando, y a toda la gente que nos estuvo sintonizando a través de Revista Única, pues la